Mi nombre es Raúl Fernando Zuleta, soy artista, caricaturista, historiador de arte y profesor de arte. Mi trabajo se desenvuelve como en varias áreas. Por un lado soy profesor de arte de la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Artes, también aquí en la Casa de la Cultura en Guarne, como profesor de artes plásticas y asesor cultural. También me dedico obviamente a la caricatura, sobre todo a la faceta del humor gráfico con la cual he ganado algunos premios y también la faceta de artista plástico, sobre todo en el lenguaje de la pintura donde he tenido también varias exposiciones. Bueno, mi historia se remonta desde muy chico, pues sí tenía la inquietud por el arte, siempre me gustó. Eh, Siendo muy pequeño ingresé a la Casa de la Cultura, supongo yo creo que era para los 10 años, donde tuve algunos maestros. Allí toda mi juventud, digámoslo así, fue en torno a la pintura. Yo recuerdo pues que si bien era un buen estudiante en el colegio, pues llegaba a casa y de alguna manera fui como creando mi propio espacio de mi taller. Entonces dibujaba, me dediqué mucho a copiar como libros de arte, a estudiar. Eh, pues en este momento justamente viene a mi mente un recuerdo de mirar mucho lo de la historia del arte y resultó ser esa como la maestría que posteriormente hice. Entonces así fue como el proceso. Ya luego, cuando terminé el colegio, hice un semestre en Bellas Artes y allí posteriormente pasé a la Universidad Nacional, donde hice la carrera de Artes Plásticas. Ya empecé pues como a explorar un trabajo mucho más personal. El enfoque de esta carrera ya totalmente de arte contemporáneo, muy diferente al enfoque académico y costumbrista que tuve como en mi formación en la Casa de la Cultura. Ya posteriormente pues hice una maestría en Historia del Arte y ese ha sido pues más o menos como el proceso. Desde muy niño, incluso en algún momento llegué a tener guardado ciertos dibujos de la guardería y ahí ya se veía pues como que había una fascinación por eso de la pintura y era algo que disfrutaba. Entonces ya a los 10 años pues como que ese deseo se hizo mucho más palpable y, y ahí fue donde se abrió justamente en la Casa de la Cultura el taller de artes plásticas y ahí fue donde empezó como todo. La inspiración como tal no la considero. La inspiración es pensar de que uno está sentado y una idea llega, no. Siento que las ideas hay que buscarlas. Y en ese encuentro es que surge como el momento épico de hacer una obra, ya sea caricatura o pintura. En el caso de la caricatura, pues mis trabajos hablan como de situaciones actuales, políticas, religiosas, todas las situaciones que está viendo el mundo actual. Y como mi trabajo está muy enfocado como hacia los concursos internacionales, muchos de ellos proponen su propio tema. Entonces a partir de eso pues uno empieza como a trabajar ideas y en ese proceso de dibujar, de bocetear es que van surgiendo esa inspiración que podíamos llamarlo así. Ya en el caso de la pintura es un proceso totalmente diferente, es un proceso que parte más bien de una investigación. Por ejemplo, el trabajo acá de las silletas, que fue una beca que me gané el año pasado, pues no fue un proyecto que surgió de la noche a la mañana, sino que hubo todo un trabajo de campo de recolectar fotografías de silleteros, ir a Santa Elena y fotografiar todo el proceso de las silletas, del trabajo que se hacía acá en Guarne en el desfile de silleteritos, eh, muchas cosas, hasta que finalmente uno armó el proyecto y afortunadamente me lo ganó y eso me permitió hacer este tipo de obra. Así que todo trabajo, por ejemplo el mío en pintura, siempre parte de una investigación y esa investigación conlleva leer, ver películas, visitar lugares, tomar fotografías, experimentar, hasta finalmente concebir la idea. Bueno, yo nací en 1983 en una familia eh, que tuvo una tradición muy importante en Guarne que fue en torno a la cabuya. Entonces yo crecí dentro de ese entorno de la cabuya. Desde muy pequeñito me tocaba ayudar a mi abuelo pues con todo este asunto de la cabuya. Mi padre fue Samuel Gómez, que falleció mucho antes de yo nacer. Mi madre Lucía Zuleta y por cosas del destino heredé el apellido materno y es el apellido con el cual me conocen internacionalmente, porque muchas de las caricaturistas tienen un apodo. En el caso mío es mi apellido y es un apellido que ha resultado muy particular y el cual me da una identidad a nivel internacional. Entonces en este entorno de mi familia pues tengo dos hermanos, Samuel y Sergio, una mi tía y
siempre al principio pues fue en épocas anteriores pues estuvimos todos como en relación a la cabulla. En algún momento la incluí pues como en mi arte explorando cosas y sí, siempre recibí el apoyo, o sea, me dejaron pues por lo menos como explorar esa parte y posteriormente hacer la carrera. Bueno, como de anécdotas hay muchas. Una particular, por ejemplo, fue en el año 2012, me gané un premio en Irán, fue un premio de caricatura. El premio implicaba viajar, pues me daban tiquetes, todo, viajé y desafortunadamente por esas cosas políticas de los países me detuvieron en el aeropuerto de Teherán y no me dejaron ingresar a Irán. Posteriormente me devolvieron para Alemania, donde también estuve detenido pues como por un día y fue una historia pues bastante triste, digámoslo así, de no poder ingresar a un país a recibir un premio de caricatura. Bueno, algo que ha sucedido como en el último tiempo es, en cuestión de caricatura, es hacer caricatura política. Era algo que realmente nunca hacía porque cuando trabajé para El Colombiano solamente ilustraba artículos que no eran artículos de opinión sino de diferentes temas y ese asunto de opinar sobre la política en Colombia era algo que lo dejaba mucho de lado, pero la situación de nuestro país llegó a un punto en que había que tomar una posición, de que había que aportar, en este caso yo desde la caricatura, aportar como a la reflexión que estaba sucediendo. Todo eso empezó más o menos cuando hubo eh, las elecciones sobre el sí y no para la paz. Ahí se dio una exposición en Bogotá que reunía a todos los caricaturistas de Colombia y a partir de ahí me empecé como a mover más hacia el ámbito de la política en Colombia. Si bien no lo publicaba en periódicos, pero sí a través de mi red social y empecé a hacer mucha caricatura concerniente a las elecciones, porque con las elecciones se mueven muchas situaciones y ahí fue donde me interesé como hacer caricaturas que hicieran pensar a la gente sobre las votaciones, sobre la conciencia, sobre la responsabilidad como ciudadano de hacer un buen voto. Ya pues el año pasado y hizo una serie de caricaturas pues como en torno a este acontecimiento y me parece que eso ha despertado en mí un interés por hacer más política de Colombia. Ahorita estoy haciendo como una serie de caricaturas muy activistas. Paradójicamente pues a raíz del concierto de Roger Waters en Bogotá que me impresionó mucho como este rol activista fuera de hacer música, eso me hizo pensar de cómo la caricatura tiene que volverse algo mucho más activista y no pensar la caricatura como para hacer reír, que es lo que nos tenían acostumbrado. Entonces ahorita ando haciendo una serie de caricaturas que responden como a esos temas vitales que se están moviendo ahorita, la corrupción, este asunto de los plásticos pues en el mar, la emigración, el abuso de la policía pues en todas estas protestas que se ven ahora. Todos esos temas me están llamando más la atención de trabajar desde la caricatura, porque además la caricatura tiene un poder y es que esa imagen le llega a todo el mundo. Ha sido muy interesante como caricaturas mías, que si bien las hice hace algún año, siguen siendo vigentes. Y yo creo que eso es lo que me interesa y me mueve más con lo de la caricatura. Por eso a la final no me interesa tanto que mi trabajo sea conocido en Colombia, sino que realmente mueva conciencia a nivel global. Yo no me veo haciendo como otra cosa diferente a lo de la pintura, a lo de la caricatura. Enseñar arte es algo que disfruto mucho, pues no dejaría la docencia, o sea, disfruto tanto de enseñar en la universidad como a los universitarios que realmente se están proyectando a ser artistas, pero también disfruto acá en la Casa de la Cultura enseñar a gente que lo hace por hobby, que quiere hacer su cuadro para la casa. Disfruto enormemente este año estuve en dos veredas, La Pastorcita y San Isidro, de ir y compartir como el conocimiento que uno tiene con estos niños de la vereda es algo que me llena bastante. Disfruto hacer caricatura, pues a veces quisiera tener mucho tiempo como para hacer todos los proyectos que tengo. Lo de la pintura, pues aquí estamos en mi espacio que regularmente vengo a pintar, pues ahorita esperando que la temporada de invierno pase para poder adelantar como unos trabajos. Y realmente me apasiona todo esto y creo que no me veo pues como haciendo otra cosa diferente con lo que hago. Bueno, lo más difícil que uno podría pensar en la carrera o que me ha pasado es que el éxito no es algo que llegue de una manera inmediata, el éxito es algo que se construye de a poco
Y a veces pues me han conocido que ha ganado un premio, de que tuve tal viaje, ¿cierto? Como la gente conoce, digamos, entre comillas, esos puntos exitosos de la carrera de uno, pero realmente no saben cuántos no ha tenido uno que recibir. Por decir algo, he mandado una cantidad de concursos donde no he ganado para que solamente haya ganado en uno. Entonces la gente desconoce un poco como eso. Eso es lo más difícil un poco de la carrera de artes plásticas o de artista, y es que uno tiene que lidiar pues como con el fracaso constantemente, pero no rendirse ante ello. Bueno, el mensaje que yo doy con respecto a la carrera de artista, ya sea en cualquier rama pues de danza, música, artes plásticas, teatro, lo que sea, es que hoy en día no hay ninguna carrera que garantice un éxito. Es decir, anteriormente se veía como una persona exitosa la que iba a estudiar derecho o medicina porque de alguna manera se suponía que ya tenía garantizado su economía para toda la vida, pero las condiciones del mundo han cambiado y hoy ninguna carrera es una garantía. Pues mire las vueltas que da la vida, cuántos venezolanos son profesionales, seguramente abogados, médicos, y por cosas del destino terminaron en un país como el nuestro, en cualquier país latinoamericano, ejerciendo un oficio cualquiera. Entonces, eso nos hace pensar de que uno en la vida no puede elegir la carrera pensando en el bienestar económico, sino en la pasión. Entonces, si realmente uno siente la vocación por ser abogado, por ser médico, por ser chef y por ser artista, si realmente esa carrera se elige por vocación, el éxito está garantizado. O sea, porque puede uno trabajar todo un día en una parte enseñando o haciendo tal cosa, pero uno no lo va a sentir una carga, sino que realmente va a disfrutar y hacer lo que uno ama. Entonces el mensaje es que realmente sigan su vocación, no se hagan la pregunta de si esto me va a dar o no me va a dar dinero, porque en la medida que tú seas honesto y te vuelvas bueno, porque realmente la garantía es que seas bueno en lo que haces, y para uno ser bueno en lo que hace, pues tiene que amarlo.